Ey, Bueno, usted es parte de esta generación que va a traer libertad al Ecuador. ¿Cuántos son parte de esa generación? Entonces póngase de pie, dele un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a invitar al profeta Johnny Enlow que venga con nosotros. Le puede dar un grito de libertad ahora también. Pueden tomar sus asientos. Amén, buenas noches con todos. Es una gran bendición para mí poder estar otra vez en la gran ciudad de Guayaquil. ¿Escucharon la voz de un ángel que estuvo detrás de mí? Algo escuché. Y es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta conferencia. Y estamos esperando una noche de bendición con el Señor. Y después que yo comparte algún tiempo, va a ser el profeta Chuck Pierce. Tiene la palabra de Dios para nosotros en esta noche y para la nación también. Y antes de empezar, quiero mencionar algunas cositas que tenemos allá. Los libros, el libro de los 7 montes, la profecía de los 7 montes. Llevamos una buena cantidad, pero todos fueron vendidos en Quito después de la primera reunión nomás. Entonces ya no tenemos el libro. Pero, ¿qué ven? ¿Calowina? Hay una librería Calowina, así hay un nombre, una librería que tiene el libro ahora en Guayaquil. La profecía de los 7 montes, si quieren eso. Lo que sí tenemos, algunas todavía, es la profecía de los 7 montes en DVD. Son 7 mensajes que di por enlace, como de 45 minutos sobre cada monte, cada sector de la sociedad. Somos llamados a tomar los 7 sectores cabeza de la sociedad. Y entonces esto menciona los 7 sectores de la sociedad: comunicación, gobierno, economía, educación, religión, celebración y familia. Y menciona quién es el principado sobre cada monte, cómo opera el enemigo ahí, qué son las unciones y la estrategia que el Señor tiene para nosotros. Y cómo el Señor va a usar aún el ministerio quíntuple en eso, y cómo todo eso tiene que ver con la transformación de naciones. Y entonces eso lo recomiendo para los que quieren, los que pueden. Y brevemente tenemos 2 CDs, uno llamado Saturando en el Río, soy yo y mi esposa, un fluir profético de más de 1 hora. Y muchas personas han recibido sanidad, han sido llevados al cielo al estar escuchando, han sido liberados de demonios. Si tienes muchos demonios, agarra esto, corren rápido. Una autoexpulsión de demonios con eso, y puede haber sanidad y todo lo demás. Y después, Ábrenos el cielo, son como 12 canciones del equipo de adoración de la iglesia, dirigido por mi esposa. Y aunque no cantan, aunque no hablan en español, sí cantan en español. Y lleva buena unción también eso. Y quería mencionar esas cosas brevemente. Pero encima de todo esto, seguro ya lo han visto atrás. Y esto no lo estoy tratando de vender. Yo no gano ni un real de esto, ni de lo otro, ¿verdad? La conquista de los 7 montes. El apóstol Hugo Oberti con un equipo alrededor de ellos recibieron revelación, unción del Espíritu Santo. Nos estaba compartiendo de cómo funciona este juego, y especialmente les ayuda a enseñar a sus hijos, sus jóvenes, pero ustedes también adultos, cómo
cómo avanzar en este proceso de la conquista de nuestras naciones, la toma de los 7 sectores cabeza de la sociedad. Y se los recomiendo grandemente esto. Aún las cartas están con los 7 colores del arco iris. Como mencioné ayer en Quito, y ustedes no estuvieron, la mayoría, había visto una visión de los 7 espíritus de Dios, y cada espíritu de Dios en un color diferente del arco iris, y cada espíritu de Dios tiene que ver con uno de los montes, y eso lo tienen también en este juego. Así que quiero recomendar esto para todos los que puedan, llevan a sus iglesias, pero también para sus familias personales. Pueden hacer discipulado de sus hijos con esto, de la forma nueva. Ok. Let me give one. I'll just give this. Hay un pastor que quisiera la profecía de los 7 montes, los 7 DVDs, 7 mensajes. Si alguien quiere, levanta la mano. Ok. There you go. Okay, you can throw these out. ¿Quién quiere levanta la mano? ¿Quién quiere ser liberado de todos sus demonios? ¡Oh! Ok, queremos avanzar sin demorar porque queremos darle suficiente tiempo para que el profeta Chuck comparte las cosas que Dios ha puesto sobre él, pero el Espíritu Santo empezó a hablar conmigo esta tarde. Tuve que darme en el hotel y darme un mensaje que tiene mucho que ver con la vida de David y Goliat. Y escuché, entendí que mientras que yo estoy recibiendo eso del Señor, la profeta Alejandra está ministrándoles acerca de eso, pero hay algo Dios quiere decirles y va a mostrarle algunas cosas nuevas. Así que quiero que abren sus Biblias, si tienen sus Biblias, a 1 de Samuel capítulo 17. Y vamos a ver algunas cosas que quizás no se ha visto antes. Primera de Samuel 17. Vamos a usar este capítulo como un bosquejo o como una escatología, una doctrina de los últimos tiempos, una palabra profética de lo que Dios está ya empezando a hacer, como un modelo de cómo el Señor nos quiere dar naciones, un modelo cómo se pierde una nación y un modelo cómo uno toma una nación. Y hay una aplicación muy personal que uno puede tomar porque también tenemos nuestra tierra prometida, tenemos nuestra herencia personal, nuestro destino personal que tenemos que recobrar. Y esto te manifiesta cómo pierdes tu destino y cómo puedes recobrarlo. Y la aplicación personal y la aplicación a nivel aún de naciones es tremendo. Dios nos está mostrando que Él va a hacer algo que nunca, la mayoría de nosotros nunca podríamos haber imaginado lo que Él va a hacer en las naciones. Señor, hace algún tiempo me dijo: Johnny, prepárate para ser asombrado. Tú crees que tienes bastante fe, pero lo que yo voy a hacer en las naciones te va a dejar, te va a asombrar de manera tan grande que las cosas más difíciles para tener fe y para creer que tú tienes ahora van a ser las cosas más pequeñas que he hecho en las naciones. Voy a sobrepasar todo nivel de pensamiento, entendimiento, visión de lo que te has imaginado. Me voy a exaltar sobre las naciones y en las naciones como ni te has imaginado. Y empezó a hablarme aún que había por lo menos 153 naciones que iban a ser naciones ovejas, que iban a operar bajo la luz de los hijos de Dios, que iban a operar bajo la gloria que reposa sobre los hijos de Dios. Y entonces nosotros queremos preparar nuestro espíritu para entender esto. Lo que voy a compartir en esta noche
tiene más que ver con la vida de David que estrategia, aunque en esto hay mucha estrategia también. Pero David es quizás el prototipo número 1 de la Biblia, el prototipo del montañero de Dios. ¿Quién va a tener autoridad para desplazar al enemigo de los montes? Y entonces queremos ver qué es ser un David. Yo sé que se ha escuchado mucho de David, pero quizás en esta noche vamos a escuchar y ver algunas cosas nuevas. Yo siempre al Señor le estoy pidiendo que me muestre cosas nuevas. Y no quiero solamente repetir las cosas que son conocidas. Yo sé que saben el contexto, que David mata a Goliat. Todo el mundo sabe que David mata a Goliat. El mundo sabe de David matando a Goliat. Y hay una razón por la cual esta historia es la historia quizás más popular de la Biblia, lo que no tiene que ver con la vida de Jesús. David y Goliat, porque tiene que ver con la manifestación, la revelación de lo que va a pasar en los últimos días, de cómo Dios va a levantar un pueblo David, una generación David, y van a hacer cosas que todas las naciones van a quedar asombrados al ver lo que Dios hace. Y este capítulo realmente conecta toda la Biblia, conecta cosas desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a empezar a leer y queremos recibir la impartición. Este mensaje, hay una impartición del mensaje nomás. Hay la profundidad del Espíritu Santo llamando a la profundidad del Espíritu que está en ti. Y durante este mensaje mismo puede empezar a desarrollar ese espíritu de David en ti. Y a causa de la unción que ya está fluyendo aquí, yo tengo que sacar mi casaca. Gracias. Es para que vean que tengo casaca, aunque no me gusta mantenerlo. Ya sabes, Apóstol Hugo, que tengo casaca, ¿ves? Ok. Empezando en versículo 1. Y les recomiendo que sigan en sus Biblias. Y les recomiendo que marquen su Biblia con lapicero, apuntes, porque van a haber muchas chispas de revelación que vamos a mirar y ver. Y ojalá que, si en la pantalla, no sé si ahí podrán poner el capítulo también, o si no, como sea, no importa. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efes Damim. Bueno, queremos detenernos ahí de inmediato para ver algo muy interesante y muy importante, porque queremos ver cómo se pierde tierra prometida, cómo se pierde destino y cómo se recobra tierra prometida. Todo esto en el proceso de tomar naciones, pero también recordándoles la aplicación personal. Los filisteos, claro, son el enemigo, Satanás, sus demonios. Los filisteos juntaron sus ejércitos para tomar territorio de Judá. Queremos entender eso, que cuando el enemigo empieza a encampar y hacer una agenda de guerra contra nosotros personalmente o contra nuestras naciones, viene a tomar territorio de Judá primeramente. El enemigo se reúne para tomar territorio que corresponde a Judá. Judá, la tribu de alabanza, de adoración, de intercesión, pero la tribu también de gobierno, la tribu apostólica. Entonces, cuando el enemigo viene a robarte personalmente y estar por tomar tu tierra prometida personal y robar tu destino y robar tu gozo, tu paz, primero él viene y se junta y se une en contra de tu adoración, en contra de la libertad de tu adoración, tu expresión delante del Señor. Y queremos notar eso. A veces no hemos notado eso, que todo empieza con los filisteos viniendo al pueblo de Dios y robándoles, acampándose en tierra de Judá, ilegalmente. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entonces el pueblo de Dios reacciona a lo que el enemigo está haciendo. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre los dos.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un gigante, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Bueno, queremos notar aquí también, si empiezas a entregar tierra de Judá a los filisteos, se va a levantar un gigante. Eso a nivel de nación, a nivel personal. Si empezamos a entregar nuestra adoración, nuestra expresión de adoración en espíritu y en verdad al Señor, se va a levantar un gigante, un Goliat, en contra de nosotros. Por interesantemente, su nombre de Goliat significa resplandor. Y dice que era de 6 codos, sabemos que era muy alto, y el 6 es el número de hombre, número de la humanidad, entonces es el resplandor de la humanidad. Habla de cierto nivel del árbol de la ciencia del bien y del mal, del humanismo. Y dice el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Siguiendo en esta manifestación de todo lo que tiene que ver con el fundamento de este relato de David y Goliat, vemos que traía un casco de bronce. Primero el ataque viene en contra de nuestra mente, la forma de pensar, una inteligencia falsa, el humanismo que viene en contra de nosotros. Y el enemigo viene con su casco de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Bueno, y sigue hablando. El hierro de su lanza, su escudero iba delante de él. No vamos a leer todos los versículos. Pero versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. El enemigo viene a decir de que nosotros ahora tenemos la intención de recobrar nuestras naciones, que estamos empezando a creer a nuestro Dios. Cuando Él dice en Isaías 60, versículos 3, que las naciones andarán a la luz de los hijos de Dios. Y que Salmos 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Que hay un pueblo que está empezando a creer que podemos tomar nuestras naciones, que podemos ver una reforma celestial sobre nuestras naciones. Y el enemigo dice: ¿por qué se levantan en guerra contra mí? ¿Por qué quieren pelear? Y la primera cosa que siempre ataca el enemigo es nuestra identidad. Ven el ataque contra su identidad. Dice: vosotros sois siervos de Saúl. No eran siervos de Saúl. Sabemos eso porque aún el mismo David en el versículo 36, David dijo: yo voy a venir contra este gigante porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ellos eran el ejército del Dios viviente, pero Satanás les dice: ustedes son siervos de Saúl. Primero el ataque viene contra nuestra identidad. Si el enemigo logra robar nuestra identidad, logra robar nuestra unción. Ustedes son siervos de Saúl. Y ahora están intentando ponerse en batalla contra mí, y él empieza a intentar a poner las reglas de la batalla, Goliat. Y dice verso 9, y si él pudiera, verso 8, no soy yo, la segunda parte, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que puede pelear conmigo. Desafió al campamento de Israel, dice, pero realmente él estaba desafiando el campamento de Dios.
El enemigo, la primera cosa que trata de hacer en su batalla contra ti personalmente, y cuando estamos representándole al Señor a nivel de nación, Él trata de separar tu identidad de tu identidad en el Señor. Trata de hacer que no te recuerdas que tú eres hijo de Dios, que eres embajador de Dios, que eres miembro del ejército de Dios. Y si Él te separa de tu identidad de algo de Dios, Él ya ha logrado la victoria sobre ti. Interesante, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Empieza con oyendo Saúl. Ahora sabemos que Saúl representa el liderazgo del odre viejo. Y hay algo del liderazgo del odre viejo que siempre le gusta escuchar al gigante. Y si el liderazgo escucha al gigante, y para una aplicación muy personal, si hay líderes que escuchan demasiado y prestan demasiado atención al falso profeta, a la bestia, al anticristo, a lo que está haciendo el enemigo, vas a terminar igual Saúl. Si el liderazgo empieza a escuchar y observar demasiado al gigante, el pueblo también va a empezar a observar a los gigantes. El pueblo también empieza a observar lo que está haciendo la bestia, el falso profeta y el anticristo. Yo tengo aún muchos amigos proféticos e intercesores que me están dando sus observaciones de cómo el enemigo está haciendo sus cosas a nivel mundial. Y de cierto nivel está bien, yo hago en cierta medida, pero no quiero volverme un Saúl que está escuchando demasiado lo que está haciendo el enemigo, observando mucho lo que el gigante está diciendo. Porque es el liderazgo del odre viejo, es el liderazgo que ha perdido la nación. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es interesante. El enemigo tomó primeramente las aeroondas para turbar y dar miedo. Es una estrategia en general del enemigo. Aun en nuestras naciones, él trata de tomar los medios de comunicación y empieza a imponer su mensaje. Y mediante sus mensajes, lo que él sigue haciendo en todas las naciones, está turbando y dando miedo a las naciones. Por eso uno de los pasos primeros que tenemos que tomar cuando estamos en este proceso de la conquista de los 7 montes, tenemos que empezar a tomar el monte de los medios de comunicación. Hay diferentes naciones donde yo estoy dando cierto nivel de consejo a candidatos a la presidencia y donde yo les he dicho y he dado mi consejo que no intenten subir la presidencia todavía porque el enemigo era demasiado fuerte en el monte de los medios de comunicación. Y cuando él domina la comunicación y todos están escuchando a él, y el enemigo puede distorsionar mediante los periódicos, la televisión y todo lo demás, puede distorsionar la realidad. Aun si uno es buen líder, los medios de comunicación pueden distorsionar una buena obra que está haciendo un líder. Entonces no es solo cuestión de tomar la presidencia de una nación, pero tenemos que tomar las aeroondas, tanto en el espíritu, pero hay una aplicación en lo natural. Tenemos que llegar a ser, en los medios de comunicación, tenemos que, en toda nación oveja que va a haber en el futuro, toda nación oveja que va a haber en el futuro, va a tener los medios de comunicación de más confianza en toda esa nación, sea periódico, la televisión, por internet, lo que sea. La gente va a saber. Si queremos saber la verdad, tenemos que escuchar lo que dicen estas personas. Y el pueblo de Dios tiene esa misión delante de ellos, que nosotros tenemos que estar en esa posición de tener los medios de comunicación de confianza en toda nación donde tenemos presencia. Y Dios nos va a ayudar a hacer eso. Fue la misma forma que Satanás ingresó al huerto de Edén. Tomó los medios de comunicaciones y empezó a hablar con Eva. Tenemos que entender su estrategia del enemigo y cómo opera. Pero versículo 12. Y David, y David, primera vez que lo menciona, y David, que es de la tribu de Judá,
Saúl no era de la tribu de Judá, David era de la tribu de Judá. Ahora, llamado del redil de la iglesia hasta el redil que representa la iglesia, su posición a este capítulo era David, que estaba en el redil con las ovejas en la iglesia. Pero hay un llamado, hay algo que pasa sobre las naciones, y es tiempo que David salga del redil y traiga su presencia sobre los montes de la sociedad, sobre las estructuras que tienen que ser cambiadas. Y David, queremos notar que no dice, bueno, voy a leer el resto del versículo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Pero empieza ese versículo, y David. Nosotros podemos pensar, y muchos creyentes aún están pensando, lo mismo que estaba pensando el pueblo de Israel en este tiempo. Estamos viendo cómo el enemigo se levanta, el anticristo, el espíritu de anticristo, los problemas, plagas, guerras, problemas económicos, todo nivel de problemas a nivel mundial. Y hay mucho temor que quiere agarrarnos, y cuanto más miramos la televisión y las noticias, si quieres recibir ministración de un espíritu de terror, sigue observando las noticias de manera demasiado. Y es como recibir una unción profética de un diablo que te quita toda tu energía, porque hay una distorsión de lo que está pasando en la tierra, y te va a causar a ti lo que le pasó a Saúl y a todo Israel. Vas a quedar turbado y teniendo gran miedo. Pero la solución, muchos creen, bueno, y Jesús, y Dios, pero Jesús, no, y David. Hay un punto importante de escatología. El gran cambio que viene ahora en los últimos días, sí va a ser de cierta forma Dios y Cristo y el Espíritu Santo, pero Cristo en nosotros, Cristo en un David, la esperanza de gloria. Sabemos aún de Romanos 8 que dice que la creación gime aún y está con dolores de parto, no buscando que vuelva Jesús, pero está buscando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que la tierra, la creación, gime y está con dolores de parto, diciendo, ¿dónde están los Davids? ¿Dónde están los Davides? ¿Dónde están los David? ¿Dónde está el pueblo que conoce a su Dios? Y hay esa declaración en el Espíritu, ese grito está en el Espíritu. La creación está gritando y hay un clamor, ¿dónde están los hijos de Dios? No, ¿dónde está Dios? No, ¿cuándo viene Jesús? Porque su respuesta de Dios es, y David. Y con el anuncio de David, sabemos que la realidad de David era esto: un joven en Israel. Pero esta era la bomba nuclear de Dios que estaba sobre la tierra. Una bomba nuclear que pasaba desapercibido. En la generación que vivía, no lo reconocían todavía. Para él iba a ser cosa fácil matar a un gigante. Y nadie sabía. Y hay esos Davides que existen ya. Hay una generación que se está levantando. Estoy hablando especialmente con jóvenes. Hay algo en el ADN de la próxima generación, algo de los alambres de Dios que Él ha puesto en ellos, que ellos saben que son llamados a tomar toda autoridad que fue robado, a recobrar toda autoridad perdida, a reformar las naciones, a reformar sus sociedades. En ellos algo les dice, yo soy llamado para cambiar el mundo. Nosotros los adultos, pues tranquilo, un poco de humildad, pero es Dios en ellos. Hay bombas nucleares que existen esta noche aquí en este lugar que no saben todavía. Algunos de ustedes mismos no han sabido, esta noche van a saber qué son. Bombas nucleares del cielo contra gigantes.
Dice versículo 14. Bueno, 13 vamos a empezar. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. 3 cobardes. Verso 14. Y David otra vez. Y David era el menor. David era el más fácil de no ver, el más fácil de no reconocer, el que nadie se imaginaba, el menor en todo sentido, tanto en años como en importancia. Y nos dice en los versículos 17 y 18 que su papá de David no sabía que había una bomba atómica en casa. Le dice: David, ve y lleva 10 panes y 10 quesos. Lleva al jefe de los 1000 cobardes. Y mira si tus hermanos cobardes están bien. Toma prendas de ellos. ¿Se imagina la locura? Sabiendo lo que sabemos, están con el que le mata fácil a Goliat. Y le están diciendo: llévale pan, llévale queso a este ejército de cobardes que no saben quién son. Bueno, verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por 40 días Goliat se levantaba y desafiaba a los ejércitos de Dios, pero los llamaba ejércitos de Israel, siervos de Saúl, siempre diciéndoles una identidad que no era su identidad verdadera. Y les dice: yo les reto, ¿quién puede contra mí por 40 días? Hay algo profético ahí. Sabemos que Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por temor a los hijos de Anac, por temor de los gigantes. Había un Caleb, un espíritu igual lo de David, de la misma tribu. Nosotros mismos, el pueblo de Dios, hemos pasado 40 periodos de años de jubileo, de 40 años de jubileo. Cada 50 años es un año de jubileo, y han pasado 40 años, 40 jubileos desde la vida de Jesús. Entonces ese número es un número profético. Nos está hablando que estamos hablando de ahora. Por 2000 años, un bocón nos grita insultos, nos dice: ¿quiénes somos? Mira qué grande soy yo. Un Goliat ilegal está en tierra de Judá. Sabemos que desde la cruz toda autoridad tomó el Señor en la cruz, toda autoridad en el cielo y la tierra es mía. Id pues y ejercer el dominio del cielo sobre naciones. Un Goliat ilegal en nuestro terreno, robando nuestras naciones, robando destino de nuestras naciones, robando la gloria de nuestras naciones, y mediante ese robando nuestra gloria personal. Pero ¿y David? El versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Dejando las ovejas al cuidado, queremos reconocer algo del carácter de David. Un David que es un buen pastor, está yendo para matar al principado de la nación, pero deja bien cuidado a sus ovejas. Un David siempre va a ser un buen pastor. Corazón pastoral, carácter, don de administración. Eso es para otro mensaje también. Verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente
ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, que he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que venía hablando por 40 días. Y las oyó David. Y las oyó David. El fin de Goliat empezó el momento que David oyó. El momento que un David escucha lo que dice el enemigo ilegal, su fin estaba completamente asegurado. Porque un David tiene otro ADN, es otro odre. Y esta noche hay una invitación de Dios para ser ese odre, para ser parte de ese odre. Pero queremos entender algo más de ese odre. Pero antes de seguir, quiero decir esto, qué interesante. Estamos en el versículo 23. Toda una nación afligido, bajo opresión, están bajo autoridad y dominio de Goliat. Y hasta el momento él no ha matado ni una persona. Palabras, 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 palabras. Medios de comunicación, medios de comunicación. Pero quiero decirles, y lo oyó David, tu forma de responder a amenazas del enemigo revela si eres Saúl o David. Tu forma de responder a amenazas del enemigo determina si eres Saúl o si eres David. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando uno no sabe su identidad, uno no sabe de la ilegalidad del enemigo. Cuando tú no sabes quién eres tú no sabes si el enemigo está ilegal en lo que está haciendo. La mayoría del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, no entiende que Satanás está ejerciendo dominio y autoridad ilegalmente en los sectores de dominio, de influencia en la sociedad. Porque ellos no saben quiénes son ellos y qué precio realmente ha pagado su Señor y Salvador. Y cada uno de los de Israel decía, ahora le están diciendo a David, porque David, ¿qué es lo que pasa? ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciera el rey le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿y qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay tantas cosas para ver en este versículo 26. Número 1, vemos, David pregunta, ¿qué va a pasarle al que le mate este Goliat? Él ya sabía que le iba a matar. Le dice, bueno, vas a ser cabeza y ya no cola. El Señor, el rey te va a enriquecer, ya no vas a pagar tributo, tú vas a ser cabeza y no cola. Y sabemos que el llamado sobre nosotros es, y seréis la cabeza y no la cola, pero solamente si vencemos a Goliat. Mira el corazón de David, y eso es lo que el Señor está deseando despertar en nosotros, en mí y en ustedes en esta noche. El interés de David, ahora mirando pastoralmente a toda la nación. David, pastor sobre ovejas, pero él dice, yo tengo un interés en quitar el oprobio del pueblo de Dios. ¿Quién desea? ¿Quién tiene ese corazón y un interés en quitar el oprobio que lleva el pueblo de Dios sobre las naciones aún ahora? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes.
¿Quién tiene ese interés de quitar el oprobio del pueblo de Dios? Declaro que empiece a arder tu corazón en esta noche. Un deseo de ver el oprobio que está sobre el pueblo de Dios quitado. Y David, mira qué interesante. ¿Quién es este incircunciso? Goliat viene y le dice: ustedes son siervos de Saúl. Viene atacando la identidad. David viene sabiendo todo de identidad. Y la primera cosa que él dice para responder: ¿quién es este incircunciso? La circuncisión era marca del pacto entre Dios y los hebreos, los judíos. Eso era la marca del pacto que ellos tenían, que eran siervos de Dios. Tenía una marcación en su lugar más íntimo, que representaban al Rey de Reyes, que eran del ejército de Dios, escuadrones de Dios, embajadores de Dios, hijos de Dios. Y en el lugar más íntimo de donde estaban ellos había esa marca de circuncisión que declaraba que así era. Y David dice: ¿quién es este que no tiene pacto con nadie? Él es un ilegal y no tiene pacto con Dios. ¿Qué hace él acá hablando mal de los escuadrones de Dios? Porque tienen la marca de Dios en ellos. Si tú eres hijo de Dios, tú llevas la marca de Dios, corazón circuncidado por Dios. Y el pueblo, verso 27, le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y mira verso 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para la batalla has venido. ¿Qué tal son los hermanos mayores, no? Su papá no creía en él, sus hermanos mayores no creen en él. Pero hay un mensaje para nosotros hoy día. Los hermanos mayores hablan del mover pasado de Dios, el mover de Dios que ya pasó. El mover de Dios que ya pasó siempre ataca al próximo mover de Dios. Especialmente cuando saben que ya no son el ungido. Recuerdan, Eliab era el primero. Samuel dice: Señor, seguramente esto será el próximo rey. Dios dice: no mires afuera, mira el corazón. Él es el rechazado, el odre viejo. Se imagina, tenía hermanos que lo llamaban, decían que tenía soberbia, malicia de corazón. Lo acusan de soberbia. Mira, el mover pasado, cuando escucha que se dice que el rapto no es para librarnos de gigantes. La generación que se levanta y dice: mira, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Su gloria será vista sobre mí. Yo no estoy buscando que el Señor venga a rescatarme del diablo. La generación que ya pasó dice: ¡qué soberbia es eso! Uno que sabe su identidad, que tiene fe, cree en Dios, conoce a Dios, lo acusan de soberbia. Bueno, vamos volando. 29. David dice: ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacia ellos otros preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vemos que su corazón era corazón de humildad. Aún él se llama: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a David:
tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y yo lo hería y yo lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, te recuerdo, rey, este no tiene pacto con Dios, está aquí ilegalmente. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué corazón de David. Queremos entender esto bien, porque algunos, sabiendo la historia, viendo películas de David y Goliat, piensan que David siempre usaba la honda y sus piedras, y que con hondas y piedras había matado al león o oso. Pero si escuchamos y recordamos lo que acabamos de leer, él le dice, mira, rey, cuando venía un león o cuando venía un oso y lo agarraba a uno de mis ovejas, ahora imagínate tú siendo un pastor así de ovejas, y viene un oso, un león, y le agarra a uno de tus ovejitas, quizás dirías, ay, qué bien, no me agarró a mí. Cómete eso y vete. David dice que él lo perseguía al león, lo perseguía al oso. Primero le rescataba a la ovejita, después lo agarraba con sus manos de la boca al oso y león, y dice, yo le maté con mis manos. Sea oso, sea león, yo acostumbro a hacer esto, porque hay otra dimensión en el espíritu. David era un varón sobrenatural. La misión que está delante de nosotros es una misión imposible. Y para una misión imposible se requiere armas sobrenaturales. Y tenemos una herencia sobrenatural. Las armas de nuestra milicia no son carnales ni son naturales. Tenemos armas, tenemos autoridad, tenemos lo sobrenatural. David cuando decía en otro lugar, con mi Dios saltaré muros, literalmente él podía saltar sobre muros. Él era hombre de otra dimensión. Mira, esa generación se está levantando ahora. Esta noche en este lugar hay ya algunos Davides. Otra dimensión de creyente. Esto es profético para este día, para nosotros, para la toma de las naciones. Las naciones no van a ser tomadas con saúles, ni con los hermanos mayores, ni con una agenda, algunas ideas. Vamos a planear cómo se toma. No, así no se hace. Son adoradores aguerridos, los que conocen a su Dios, los que operan de un corazón pastoral. Su interés de David siempre un interés pastoral. Él dice, esta ovejita es inocente. Ese león se lo está llevando y quiere matarle a esa oveja inocente. Yo no voy a dejar eso. Eso es ilegal. Y se lo va, y con esa energía lo mata, lo deja al oso, al león, con las manos. Por eso David, él no, yo quiero decirles, algunos dicen, bueno, eso fue preparación para Goliat. Sí, era preparación para Goliat, pero Goliat era facilito para él. El oso y el león eran más difíciles. Por eso para él se rascaba la cabeza y decía, todos estos miles de soldados le tienen miedo a eso. A eso yo le mato con un tingote. Si a un león yo le rompo, lo hago así, yo le persigo, lo agarro y con mis manos. ¿Quién es este filisteo incircunciso que está robando de mi nación? La única persona despierta en toda la nación, la única que podía leer Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tinieblas, oscuridades, Goliat sobre las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista tu gloria y las naciones andarán a la luz de los Davides que se levantan.
37. David sabía su identidad primero. 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Recuerdan, ni una vez Él lo dice de este paladín, ni una vez dice de este gigante, de este filisteo incircunciso o este filisteo. Nosotros a veces le agrandamos a un enemigo llamándole grandes cosas. Un David, filisteo, incircunciso, filisteo. Todo el resto, ¿has visto al gigante? ¿Qué gigante? Mi Dios me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Saúl dice: wow, quizás. Verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de su coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Bueno, algo muy interesante. ¿Quién era el gigante de Israel? Saúl. La Biblia nos dice que de la cabeza para arriba él era el más alto de Israel. El gigante de Israel era el rey Saúl. Entonces esto era una vergüenza muy personal para él. El gigante de los otros. A ver, ¿quién es una persona que podría venir del otro lado? Lo obvio era Saúl. Y Saúl, no, en ese momento, ¿sabes qué? Saúl fue la primera persona en desarrollar la doctrina del rapto. Del rapto como forma de escape. Un rape fuera de tiempo. Dijo: mira, no se preocupen, ejército. Aquí nomás aguardemos. Dios no va a permitir que Goliat haga nada. Mira, no se preocupen. Ahorita viene Jesús y nos lleva. Una doctrina muy conveniente. Él había aprendido del seminario de las 10 espías que cuando hay gigantes muy grandes es que Dios quiere rescatarnos y llevarnos al cielo. ¿Y por qué Él quiere poner su armadura sobre David? Porque dice: ¿qué tal si este tiene razón y le sale? Los que están lejos, si le ven en mi armadura, pueden pensar que fui yo. Ese espíritu de Saúl. Y entonces David: bueno, yo quisiera que tengas la gloria. A mí no me importa, quiero matarle esto nomás. Esto me lo hace poco difícil, porque tú eres así más grande que yo y no puede. Dice: disculpa, pero yo no acostumbro a esconderme. Yo no acostumbro a esconderme. Wow. Acaba de entrar una presencia fuerte de Dios aquí. Ok, 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral. Queremos ver eso. Sigue con su cayado, sigue con su saco pastoral, sigue ejerciendo su pastoreado. Pero el Señor le sacó de solamente ser pastor en el redil de la iglesia. Ahora dice: ahora te corresponde ser pastor de la nación. Tú eres de la tribu de Judá. La tribu de Judá tiene que estar en el monte de gobierno. Pero es el mismo ejercicio, no es otra cosa. No es vida secular en vez de vida espiritual. Ejerce
el mismo ministerio para un nivel completamente diferente. Y toma 5 piedras lisas del arroyo. El ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Piedras lisas porque han estado fluyendo en el río juntos. Una piedra se hace lisa porque ha estado fluyendo en el río. No te llevas piedras secas, llévate una piedra lisa que ha estado en el río. Y las puso en su saco pastoral, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas con palos a mí. Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo le tuvo en poco. Tampoco el filisteo sabía el arma. En estos últimos días, los Goliaths de las naciones van a tener 2 grandes sorpresas. Número 1, ¿a quién Dios va a usar? Y número 2, las armas que Dios va a usar. Goliat pensaba que su vara, su cayado, era el arma. Él no sabía ni qué era el arma. El diablo, Goliat, no sabía quién era David y no sabía cuál era su arma de David. Eso se va a repetir en estos últimos días. El diablo se ha acostumbrado cómo pelea el pueblo de Dios, cómo se pone su armadura, cómo usa sus lanzas, cómo usa sus espadas. Pero hay un pueblo que se está levantando, hay una generación que se levanta, hay un espíritu que ha sido desatado sobre el pueblo de Dios. En los posteros días derramaré mi Espíritu Santo sobre mis hijos, sobre mis hijas, y ellos harán guerra de otra forma. Y dijo el filisteo a David: soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, las bestias del campo. Sigue en los medios de comunicación: hablador, hablador, hablador. No ha matado a ninguna persona todavía. En toda la Biblia no leemos que ha matado ni una persona a Goliat. Y le sigue con amenazas. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo soy ciudadano del cielo. Tú has pensado que yo soy siervo de Saúl, que yo soy uno de Israel acá nomás. Yo soy del cielo, soy de Dios, y tú has hecho un error gravísimo en este día. Ya inventé una palabra así, yo sé. Gravísimo, pero me gusta. Tú has provocado algo de Dios. Tú has hecho frente a la autoridad de Jehová, y yo me he visto de Jehová en este día, y te digo que tú vas a pagar un precio severo por enfrentar a Jehová, porque Jehová en mí te va a hacer un gran daño. Verso 46. David sabía que se tenía que tomar el monte de comunicaciones. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Estamos llegando a los tiempos donde toda la tierra va a saber que hay un Dios que habita en Israel, en su pueblo santo. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Dios Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Él le profetiza su futuro a Goliat. Es importante que hagamos profecías de declaración sobre Satanás, sobre poderes y principados. Tenemos que decirles su destino. Todo lo que Dios va a hacer, primero dice que lo va a hacer. Estamos por entrar en el duelo más anticlimático en la historia. David le dice, te voy a cortar la cabeza y todo va a cambiar en un instante. El gran duelo del siglo, David y Goliat, como las peleas, los boxeos antiguos de Muhammad Ali con Joe Frazier. Vamos a pagar $49.95 para un canal de televisión. Vamos a llamar a los enemigos. Vamos a ver esta mecha del siglo. Esta pelea del siglo, David con Goliat, a ver quién gana. Todos sentados agarrando su popcorn, su Coca-Cola. Y ya saben, esto va a ser corto. Perdieron el dinero. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavado en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ni un segundo de pelea. Nada. Todo terminó en un instante. David ya lo había dicho. Tú no sabes mis armas. Él nos dice cuál fue su arma. Yo vengo en el nombre de Jehová. Nuestra arma en los últimos días es el nombre de Jehová. Es nuestra intimidad, es nuestra identidad, nuestra intimidad y nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Cuál es la batalla que está delante de nosotros? La ilegalidad del enemigo que está ahí. Y para repetirlos, todo lugar donde le vemos al diablo, en todo lugar de este planeta, Él está ahí ilegítimamente, ilegalmente. Jesús pagó el precio con su sangre en la cruz. Y el mundo espera que se levante alguien o algunos con espíritus convencidos como David. Imagínense lo que estaba pasando aquí. Toda una nación, toda la nación, todititos, de una manera de pensar. No había renovación de mente. Todos con el odre viejo. No se puede. Esto es imposible. Muy grande, muy fuerte. Además tiene un escudero. Pero había David, un ADN completamente diferente. Un ser humano, pero era lo único que era igual con los restos. Dice, ¿quién es este? Estamos terminando. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y le mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabe por qué David lo mató con una piedrecita a Goliat? Porque era la cosa más pequeña que podía encontrar. ¿Dónde está? Tengo algo. Ahí está. David, con esto, tomó toda una nación. Tu nación puede ser tomada con algo de este tamaño.
esta es la estrategia más sofisticada que necesitas. Esta piedra quizás literalmente ganó la batalla. Les digo, porque yo fui a Israel el año pasado. Fui al valle entre los dos montes. Fui al lugar donde fue derribado Goliat por David. Fui al arroyo ahí donde él bajó y yo saqué algunas piedrecitas. Y esto es una. Quizás esta piedra tomó una nación en un día. Un visual ahí para nosotros. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Ahora, por esto hay un principio muy importante que tiene que ver con los 7 montes, y queremos terminar con esto. Los 7 montes son los 7 sectores cabeza. Hay otros sectores, pero estos son los 7 sectores cabeza. El llamado de Dios para sus hijos y sus hijas que empiecen a levantarse y que invaden estos 7 sectores. Sector de gobierno, de educación, de la economía, de familia, los medios de comunicación. Ya estamos algo en el monte de religión. Celebración de artes. En general solamente hemos estado en el monte de adoración, de religión. Y Dios dice, es tiempo que apunten hacia la cabeza de sus naciones. David tomó a una nación en un día porque apuntó y tomó puntería sobre la cabeza. Para ser cabeza tenemos que tomar cabeza. Lo que hacemos nosotros como creyentes, aún nuestros movimientos a veces proféticos de intercesión, agarramos un plan de trabajo, un plan donde hacemos una invasión de los filisteos y estamos yendo contra los filisteos comunes y corrientes, hacemos una metida y matamos 10 y 5 de nosotros quedamos muertos y volvemos así. Y así venimos haciendo muchos años. Y la nación sigue igual. Si le tomamos a la cabeza, en un instante cambió todo. Con una cortada, el destino de 2 naciones cambió en un segundo. Dice, cuando los filisteos vieron que su cabeza estaba abajo. ¡Ah! ¿Se imagina? Vamos a ver, David se acerca. David el chiquito, sin armadura, sin nada. Con su mano, ni le ve su onda. Y tremendo, y los filisteos, este niño loco, ¿qué hace? Entre ellos jugando sus cartas, ¿qué? Se va a morir en un instante. Y de repente, y en los pocos segundos David agarra la cabeza y dice, muchachos, ¿esto era el problema? Y en ese instante 2 ejércitos cambiaron de mentalidad. Los filisteos dijeron, oh. Y el ejército de Israel dijeron, oh. Y dice, y se levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sanraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Hay todo un mensaje de eso, de saquear el campamento del enemigo. Dios está levantando a sus Davides y esto va a ser el impacto. Un impacto en un instante. Naciones, por eso en un instante va a haber cambios grandes. Porque en un instante el pueblo cobarde de Dios, que no sabe su destino, no está muy cerca a su Dios, de repente las luces se van a prender, van a decir, ¡ah! Hay otra dimensión. Ustedes recuerdan los
valientes de David que hablan la Biblia después? ¿Recuerdan los valientes de David? Uno ve a un oso que está ahí con la nieve alrededor de un pozo, dice, se mete con eso, lo mata y lo deja. Ve a un gigante, uno de los valientes de David, se lo acerca y lo agarra su lanza y lo mata con su propia lanza. Otro de los valientes de David, todo en la Biblia por si acaso, no es película, revista, agarra una lanza y viene un ejército filisteo y dice, ¡oh! Y la Biblia dice que quedaron 700 filisteos en su lanza. Y así iba, habían 30 de ellos. Y un montón, eran 10,000 que eran casi como Superman. Los hijos de Gad, dice, corrían como leones, tenían rostro de león y corrían como venado. Y con 9 de ellos mantenían toda una sección de la nación bajo control. 9 de ellos. Todo eso no tenemos tiempo para ir. La pregunta es, ¿qué hacían eso este día? ¿Dónde estaban los valientes este día? Eran los cobardes de Saúl. Pero hay cobardes de Saúl. Cuando ven un David que se levanta, van a decir, ¡ah! Yo no voy a quedarme un cobarde de Saúl. Voy a ser un valiente de David. Y aun si fuiste antes un cobarde de Saúl, Dios te ofrece en esta noche que tú puedes ser un valiente de David. Ok. Está la pastora Marcia de Quito. ¿Estás acá? No está aquí esta noche. ¿Dónde está? Pasa acá, por favor. Dimos una palabra para la nación. Quizás lo voy a dar mañana. Voy a hacer como un acto profético. Tengo una piedrita para ti. Dios me dijo para darte esta piedrita, que hay un gigante en tu ciudad, pero Él te da todo lo que necesitas. Tú ya venciste al oso, ya venciste al león, dice el Señor, y ciertamente Él está contigo. Y lo que verán los que están a tu alrededor, los que están a tu derecha, a tu izquierda, los que verán los cobardes de Saúl, lo que Dios hace mediante ti. Y llegarán a ser también ellos los valientes de David. Así que descienda sobre ti esa fresca unción de David. Amén. Ok, pónganse de pie, por favor. I'm just going to blow the shofar and I'm done. El shofar. Recuerdan, David dijo, la batalla es del Señor. No es que nosotros vamos a ser gigantes, ni con bastante armadura. Vamos a ser Davides nomás. Pero la batalla es del Señor. La arma nuclear que llevamos es la palabra de Dios y nuestra identidad. Somos amigos de Él, representantes de Él, y no podemos ver su nombre siendo maltratado en toda la tierra, viendo las naciones bajo opresión. Yo voy a soplar el shofar en estos momentos. Voy a pedir que levantes tus manos, ambas manos. Y va a haber una impartición más, porque entró fuerte, hace media hora entró fuerte el Espíritu Santo en este lugar. Y va a empezar, mira, yo lo siento en mi espíritu. Yo voy a soplar el shofar. Algo en tu espíritu, aquí en el área de tu estómago, lo van a sentir literalmente en tu estómago. Vas a empezar a sentir como un fuego, lava, algo volcánico. Una seguridad, una confianza de quién eres y quién es Dios. Y vas a empezar a reconocer al león y al oso. Y ya no vas a responder como respondías antes. Kevin. Oh, aquí, para el shofar.
Levanta un grito de león. ¡Roar! 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 Y les ordeno en el nombre del Señor que de este día en adelante sean siervos de David y ya no más siervos de Saúl.